Muy bien, en esta hora de la tarde o ya de la noche, ¿verdad? Bueno, aquí todavía tarde. Me es un gran privilegio ya estar presto y dispuesto para compartir un momento lo que es la palabra de Dios. Así que gracias a Dios que nos permite compartir un momento la palabra, ya que la lluvia, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición en estos días acá donde nosotros vivimos. Y esa ha sido la causa que no hemos estado predicando, ¿verdad? Porque es una gran bendición la lluvia que está cayendo en este lugar. Por eso es que el día de hoy, mis hermanos, vamos a compartir la palabra acá en este humilde hogar donde Dios nos tiene, ¿verdad? Aunque el hogar no es nuestro, ¿verdad? Esta es la casa pastoral donde Dios nos permite vivir mientras estamos en esta tierra, ¿verdad? Ya que en la casa de oración pues se encierra mucho el sonido de la lluvia y casi no se escucha. Acá pues es menos el ruido. Así que doy gracias a Dios, mis hermanos, que ya estoy listo para compartir la palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos que nos han estado llamando para preguntar el motivo, la razón de que no habíamos estado predicando, ¿verdad? Ya creo 3 días de no compartir la palabra de Dios. Pero bueno, aquí estamos ya para compartir la palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre, reciba un cordial saludo de su gran amigo y hermano en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que, muy bien, mis hermanos, hoy les quiero compartir un mensaje el día de hoy a todos ustedes. Y este es un mensaje, mis hermanos, que nos deja, nos da mucho en qué hablar, en qué pensar. Hace aproximadamente 2-3 meses, cuando viajé al estado de Puebla, México y Veracruz, estando en la casa donde estaba yo, pues podría decir hospedado, estaba leyendo la palabra de Dios. De repente Dios me dio este mensaje estando en ese lugar, y hablaba Dios a mi corazón y me decía que estas 2 esencias de las que hoy les voy a hablar no deberían de faltar en las congregaciones. Y lastimosamente estas 2 esencias de las que hoy les voy a hablar hacen falta en muchas congregaciones. Y cuando digo muchas, no estoy diciendo todas, pero sí muchas significa cantidades. Y me decía Dios, estas 2 esencias no deberían de faltar en mis congregaciones. Entonces Dios ponía, hermanos, en mi corazón cuáles son las 2 esencias que no deberían de faltar en las congregaciones. Y una de las primeras esencias que no debería de faltar y que lastimosamente falta en muchas congregaciones, primero es la palabra de Dios. La segunda esencia que no debería de faltar y que triste lamentablemente falta en muchas congregaciones, primero la palabra. La segunda esencia que hace falta en muchas congregaciones es el Espíritu de Dios. Estas son las 2 esencias por las que nosotros los pastores o predicadores deberíamos de preocuparnos que nunca haga falta. A veces el pastor se preocupa para que no falte la música. A veces el pastor se preocupa para que no falten las flores en el altar, y gloria a Dios. A veces el pastor se preocupa que no haga falta esto y el otro, y está bien. Pero a veces en lo que menos nos preocupamos y lo que menos a veces nos preocupamos, y es lo que a veces más falta en la congregación, es la verdadera palabra. Y no solamente la verdadera palabra, sino el Espíritu de Dios, que son 2 esencias primordiales en todas las congregaciones, que no debe de hacer falta. Entonces ese es el tema que hoy vamos a compartir. Las 2 esencias que no deberían de faltar en las congregaciones.
y que lastimosamente hacen falta en muchas congregaciones. La primera esencia, la palabra de Dios. La segunda esencia, el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de que compartamos esto, mis amados hermanos, yo quisiera leerle a usted, según el diccionario secular, qué significa la palabra esencia. Y encontrando en el diccionario secular que la palabra esencia significa conjunto de características necesarias e imprescindibles para que algo o alguien sea lo que es. Es decir, que cuando hablamos de esencia, estamos hablando de conjuntos de características. Bendito sea Dios. Pero no solo eso. La palabra esencia también significa lo más importante de algo. Y es aquí donde me preocupa. Como pastor, como predicador, me preocupa. Porque la esencia es algo, o sea, es lo más importante de algo. Es decir, que hay lugares, por ejemplo, en el templo pueden faltar las sillas, pueden faltar bancas, pueden faltar el músico, puede faltar el tecladista, el guitarrista, puede faltar el bajista. Es importante, sí, pero lo más importante en una casa de oración no es el tecladista, no es el evangelista, ni tampoco podría ser el pastor, sino lo más importante de una casa de oración debería de ser la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Porque ¿de qué sirve que en un templo hayan cantidades de personas si falta lo más importante, que es la palabra, y lo más importante, que es el Espíritu Santo de Dios? Y a veces los templos están llenos, están llenas de personas, pero a veces lo que menos hay en el templo es la esencia, que es la verdadera palabra. Y no solamente la verdadera palabra, sino la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que al pastor, lo que al predicador le debería de preocupar en estos tiempos finales. La esencia de la palabra y la esencia del Espíritu Santo. Entonces la primera esencia que vamos a ver es la palabra de Dios. ¿Por qué la necesidad de que haya esta palabra en los templos? ¿Por qué la necesidad? Es que a veces el predicador se preocupa en contar chistes, en hablar cuentos, en hacer reír a la gente. Porque lo que muchas veces han convertido los templos es en lugar de monología. ¿Qué significa monología? Es cuando el predicador o la persona hace reír a las personas. Es decir, les cuenta cuentos o chistes a fin de entretenerlos. Y lastimosamente mucho predicador se ha vuelto monólogo. Es decir, una persona que lo único que hace es entretener a las personas, es hacer reír a las personas. Y no estoy diciendo que es pecado reír, no. Al contrario, dice la Biblia que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Bendito sea Dios. Así que esta es la primera esencia que no debería de faltar en las congregaciones. Pero que triste, lamentablemente, está haciendo falta en las congregaciones. Sí hay predicadores montón, gente que habla de la palabra montón, pero no entiendo por qué no predican la palabra tal y cual. Es decir, a la palabra ni se le quita ni se le pone. El pecador no necesita, el pecador lo que necesita es que alguien le haga ver sus errores a través de la palabra, para que él entienda que el camino donde está es un camino erróneo que lo lleva al mismo infierno. Por eso dijo el apóstol Pablo: ¿y cómo entenderán si no hay quien les predique la palabra de Dios? ¿Te das cuenta la importancia de la palabra? ¿Por qué es necesaria la palabra en las congregaciones? ¿Por qué es necesaria la palabra en el ser humano? Primeramente, mis amados hermanos, porque la palabra nos limpia. Alabado Jesús. Ese es el motivo y la razón por qué la esencia de la palabra no debe de faltar. Porque la palabra es la que nos limpia. ¿Nos limpia de qué? De maldad, de suciedad, de asquerosidades del pecado. Mira lo que dice la Biblia. Si tienes un lapicero, anota, porque hoy vamos a ver, creo,
unos varios versículos de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. ¿Por qué la palabra no debe de faltar en las congregaciones? Porque es la palabra la que nos limpia. Es la palabra la que nos limpia. Por eso cuánta gente sucia en las iglesias, gente revolcada en el pecado. ¿Por qué? Porque no hay palabra que los limpie, no hay palabra que los haga entender, no hay palabra que los confronte, que los haga entender que así como están mal delante de Dios. Alabado Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Dice la Biblia: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice Jesucristo? Ya ustedes están limpios por la palabra. ¿Por qué entonces es necesaria la palabra de Dios en la congregación? ¿Por qué entonces es necesaria la palabra de Dios dentro de la congregación o en las personas que la necesitamos? ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos limpia. Por eso dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 19: aunque te laves con jabón, aunque te eches cloro, la mancha de tu pecado permanece para siempre. ¿Por qué? Porque no es el jabón, no es el cloro, no es el detergente, nada puede limpiar los pecados. Lo único que limpia, hermano, es la palabra de Dios, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y es que cuando la palabra, mis hermanos, entra, nos limpia primeramente por dentro y nos limpia por fuera. Ese es el trabajo de la palabra. Por eso es el trabajo del predicador, es el trabajo del pastor, predicar constantemente la palabra, atacando el pecado, atacando el pecado. ¿Por qué? Porque es ahí donde la palabra empieza a hacer efecto, limpiando primeramente por fuera, por dentro, y luego limpiándonos por fuera. Pero ¿por qué no hay cambio en las personas? ¿Por qué no hay cambio en las personas? Porque no hay esa esencia de la palabra. Al contrario, cuando se predica de santidad, inmediatamente el diablo levanta un atarantado diciendo que no, que la santidad nada que ver por fuera. Y es ahí donde la gente se confunde, hermano. Y como triste, lamentablemente, dice la Biblia que hay gente que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo, y a lo amargo le llaman dulce. Si todos los predicadores nos pondríamos de acuerdo a predicar la palabra tal y cual, no habrían tantas sinvergüenzadas en los templos, no habría tanta gente hipócrita en los altares, no habría tanta gente, mis hermanos, revolcándose en el pecado. El problema, mis hermanos, que a veces el predicador se enfoca en predicar temas donde no acusa el pecado, donde no atacan el pecado. Simplemente hay predicadores que se le va más el tiempo hablando tonterías, hablando de su propia vida. Hermano, ¿cuánto predicador, en vez de predicar la palabra, se pone a contar su testimonio de las asquerosidades que antes hacía? Hermano predicador, si Dios te rescató del homosexualismo, del lesbianismo, de la borrachera, del sicariato, no sé de dónde el Señor te rescató, deja de estarte recordando de esas asquerosidades. Dedícate a predicar la palabra. Habla de la palabra de Dios. El testimonio que ahora tienes que dar no es de lo que antes hiciste, sino de lo que ahora Dios está haciendo en tu vida. Ese es el testimonio. Da vergüenza muchas veces ver gente, hermanos, que empiezan a contar su testimonio de las asquerosidades que antes hacían. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque en esta persona no hay palabra, no hay conocimiento de la palabra. Porque si hubiera conocimiento de la palabra, si hubiera palabra de Dios, dejarían de estarse recordando de las asquerosidades que antes hacían. Porque dice Isaías 45:23 que cuando Dios perdona los pecados, Dios los pone en el olvido y nunca se recuerda de ellos. En el 43:25, entonces si Dios no se recuerda de lo que ya me perdonó, ¿por qué tengo que estarme recordando yo? Simplemente porque muchas veces no hay palabra de Dios. Alabado Jesús. Por eso a veces te pones a escuchar predicadores que hablan hasta de las asquerosidades. Hombres que fueron homosexuales y a veces se ponen a contar las asquerosidades que antes hacían. Esas son asquerosidades que no tienes por qué estarte recordando. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué tienes que estarte recordando de lo que Dios ya te perdonó? Dedícate a leer la palabra, dedícate a estudiar la palabra. Habla de la Biblia y no hable de ti mismo. Entonces, ¿por qué la necesidad de la palabra?
Porque es la palabra la que nos limpia. Es la palabra la que nos limpia. ¿Qué más hace la palabra? ¿Por qué la necesidad de la palabra? ¿Por qué la necesidad de que la palabra no falte en los templos? ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿por qué la necesidad de la palabra? Porque es la palabra la que me alumbra, es la palabra la que me encamina, es la palabra la que limpia mi camino. Por eso también dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La necesidad, mis hermanos, de escuchar palabra en los templos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hermano. Y es que esa es la necesidad de la palabra, de que se nos predique la palabra, porque es la palabra la que nos alumbra, hermano. Es la palabra, porque cuánto cristiano está cayendo en fornicación, está cayendo en adulterio, está cayendo en cuánta sinvergüenzada, porque no hay palabra que le alumbre, no hay palabra que lo guíe, no hay palabra que lo dirija hacia el camino, hacia la eternidad. Bendito sea Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la necesidad, mis hermanos, de que la palabra no debe de hacer falta, para que todos vayamos alumbrando nuestro camino, para que tu pie no tropiece en piedra. Bendito sea Dios, para que no caigas en un hoyo, para que no caigas en las trampas del diablo. Es la necesidad de la palabra. Es ahí, mis hermanos, cuando estamos a punto de cometer error, cuando estamos a punto, qué sé yo, de cometer adulterio, fornicación, inmundicia. Es ahí donde la palabra nos alumbra. Es ahí donde la palabra nos hace entender que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces la palabra nos alumbra y la palabra nos dirige. ¿Por qué las congregaciones muchas veces están llenas de fornicarios, de adúlteros? Porque no hay palabra que los alumbre, no hay palabra que los haga entender. Que muchas veces al pastor se le va el tiempo en otras cosas, en vez de predicar la palabra tal y cual, porque lo que tienen es miedo. Bendito sea Dios. ¿Por qué la necesidad entonces? Esta es la esencia que no debe de faltar. La verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. La necesidad, hermanos, de la palabra. ¿Qué más hace la palabra? ¿Qué más hace la palabra en el ser humano? La palabra santifica. Es decir, que la palabra santifica, la palabra nos aparta, la palabra nos consagra. ¿Por qué? Porque nos hace entender la palabra de Dios. Porque el cristiano ya no practica Día de la Madre, Día del Padre, ya no practica Navidad, no practica Nochebuena, no practica Halloween, no practica ninguna de esa basura, porque la palabra ya lo apartó. Es decir, la palabra lo santificó. ¿Acaso no dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces por eso la palabra no debería de faltar en las congregaciones, porque la palabra santifica. Y es que, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Porque las verdaderas cristianas ya no se pintan la cara, no se cortan el pelo, ya no se depilan, ya no se ponen falditas apretaditas? ¿Por qué? Porque la palabra ya las santificó, la palabra ya las consagró, la palabra las apartó. Ese es el trabajo de la palabra. Alabado Jesús. A veces me llaman personas y me dicen: hermano pastor, ¿y usted por qué sigue estudiando la Biblia? Si ya tiene cuantos títulos de teología. Pero ¿y eso qué importa?
Y eso que tiene, entre uno más estudia, más quiere aprender. Entre más aprendemos, hermano, más queremos aprender. ¿Por qué? Porque al menos yo como predicador, como pastor, me preocupo en conocer más la palabra, en saber más la palabra, porque yo sé que es mi responsabilidad, hermanos, el conocer la palabra para instruir al pueblo con la palabra de Dios en un camino de rectitud, en un camino de justicia, en un camino de santidad, en un camino de perfección. Y ese es el hambre que yo tengo de la palabra, la necesidad de conocer palabra, de aprender palabra, para entre yo más palabra conozco, más palabra enseño, entre yo más palabra aprendo, más palabra voy a predicar. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Por eso la necesidad, mi hermano, de predicar la palabra de Dios. Y esta es la esencia que no debería de hacer falta en los templos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia, mi hermano, si en un templo no hay palabra? ¿Cuál es la consecuencia si no hay palabra en los templos? Hermano, cuando no hay conocimiento de la palabra, el diablo te engaña. Cuando no hay conocimiento de la palabra, cualquier persona te va a engañar. Por eso la importancia de la palabra. Por eso cuando tú lees palabra, cuando tú estudias la palabra y escuchas que se levanta un predicador hablando tonterías, tú ya no le pones importancia. De repente se levanta otro hijo del diablo hablando locuras, tú ya no le pones importancia. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento de la palabra. Por eso dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, que cuando no hay conocimiento de la palabra, cualquier loco te mete el dedo en la boca, cualquier estúpido te viene a engañar. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra, es como cuando tú sabes leer, tú te montas al autobús correcto porque sabes leer. Pero una persona que no sabe leer, hay peligro de que se pierda. Una persona que no sabe leer, hay peligro que se pierde la ciudad. ¿Por qué? Porque no sabe leer, como que le falta conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando uno sabe leer y conoce todo? Pues hay menos probabilidades de que nos perdamos, porque sabemos leer, sabemos bien las cosas. Y eso pasa cuando hay conocimiento de la palabra. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra y llega un loco y te da una profecía, dice que de parte de Dios, inmediatamente tú la sabes desechar. ¿Por qué? Porque dices: no, esta palabra no viene de parte de Dios. Pero ¿por qué tú sabes que no viene de parte de Dios? Porque tienes conocimiento de la palabra. Hay hermanos que se asustan cuando llega un profeta y le dice el Señor: hijo mío, que te están haciendo brujería. Y el hermano rápidamente se lo cree. El hermano rápidamente le cree a esa mentira, esta sinvergüenza. Pero ¿por qué el hermano se lo cree? Porque este hermano es un hermano ignorante, que no tiene conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque alguien que tiene conocimiento de la palabra sabe perfectamente lo que dice la Biblia. Número 23. Dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Dice Nehemías capítulo 13, versículo 2, que las maldiciones que nos avientan, Dios las convierte en bendición. Así que el día de mañana te profetiza en brujería, mande al diablo a esa gente. No recibe esa palabra, porque la palabra dice que si te maldicen, Dios te bendice. Y que la brujería no es para el hijo de Dios, sino que la brujería es para un impío, para un mundano. Cuando a ti te dicen que te están haciendo brujería, te están diciendo que eres un hijo del diablo, impío, mundano. Eso significa, y hoy en día la mayoría de profetas solo andan profetizando brujería. Profetizando brujería, que brujería aquí, que brujería allá, y que te hicieron un entierro aquí, que un entierro allá. Estos son hijos del diablo mentirosos. No recibas esa palabra. Aunque te digan que te hicieron un entierro debajo de tu cama, aunque te digan que te hicieron un entierro en el cementerio, no recibas esa palabra. Esa palabra no viene de parte de Jehová. Cuando a ti te dicen que te están haciendo brujería, simplemente te están diciendo que eres un mundano, eres un impío, eres un hijo del diablo. A veces me da tristeza cuánta gente me llama llorando diciéndome: pastor, es que fíjese que a mí me están haciendo brujería. Me da tristeza y a veces me da coraje escuchar a esta gente ignorante.
Bendito sea Dios. Esa es la consecuencia, mi hermano, cuando no hay palabra de Dios en una congregación. La gente es engañada, la gente destruida. Bien como dice Mateo capítulo 24, que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero ¿quiénes son estos escogidos que van a ser engañados? Aquellos escogidos que no tienen conocimiento de la palabra, aquellos escogidos que se les va más el tiempo en hablar tontería, en jugar pelota, en hacer cuantas sinvergüenzadas, antes que preocuparse en estudiar, en aprender más de la palabra. ¿Cuál es la consecuencia si no hay palabra de Dios? Bendito sea Dios. Mira lo que dice Proverbios. Este versículo está bien precioso. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Mira qué precioso versículo este. Te lo voy a leer en esta versión. Bendito sea Dios. Dice, Proverbios 29, 18. Alabado Jesús. Proverbios 29, 18. Mira la consecuencia cuando no hay verdadera palabra. Mira la consecuencia cuando hace falta la esencia de la palabra. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y sabe qué es no tener freno? Es ir al barranco. ¿Qué le pasa a un tráiler cuando se queda sin freno? Se va al barranco y el que va manejando, si es posible, se mata porque se quedó sin freno. Es decir, no hay quien lo frene, no hay quien lo detenga. Un desenfrenado es aquel que comete pecado, fornicación, adulterio. Un desenfrenado es aquel que le gusta la pornografía. Un desenfrenado es aquel que le gusta la masturbación. Hermano, bendito sea Dios. Hoy mira pornografía, se masturba y está desenfrenado. Es una persona que no tiene freno. Es una persona que va al barranco. Es una persona que va al mismo infierno. Por eso es que hay hombres que hoy cometen fornicación, mañana otra vez le piden perdón a Dios y la otra semana lo vuelven a hacer y le piden perdón a Dios y dentro de 15 días lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona desenfrenada, es una persona que no tiene freno, es una persona que va rumbo al infierno. Donde no hay dirección, dice esta versión, donde no hay dirección divina, no hay orden. Porque cuántas congregaciones están desordenadas, mujeres pelonas en los altares, pastoras empantalonadas, con la cara pintada, desenfrenadas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no hay verdadera palabra. Te hablan de la Biblia, pero lo que les conviene, predican temas como les conviene, agarran versículos a su conveniencia, pero no hablan la palabra tal y cual se tiene que predicar. Estas son las esencias que no deben de hacer falta en las congregaciones. La verdadera palabra de Dios. Por eso, hermano, da tristeza. ¿Por qué cree que hay congregaciones, hermano? Bendito sea Dios, donde hoy en día tienen hasta payasos en los altares, payasos entreteniendo a los niños, payasos entreteniendo a los jóvenes? ¿Por qué? Porque no hay palabra. ¿Cuándo vas a ver que Pedro se vista de payaso? ¿Cuándo vas a ver que Jesucristo se vista de payaso? ¿Cuándo vas a ver que los apóstoles se vistan de payaso? No. Si tú lees la Biblia en el libro de los Hechos, dice que cuando Pedro predicaba, más de 3,000 almas se convertían. ¿Por qué? Porque es ahí donde la palabra convence, es ahí donde la palabra hace entender al pecador. Porque hoy en día payasos, bailarinas en las iglesias, porque no hay palabra que los confronte, no hay palabra que los haga entender. Da vergüenza ver hoy en día hasta niños de 7, 8 años bailando en las iglesias con un su trapito ahí, va de bailar supuestamente, dice que es la danza de ¿cómo le llaman? Danza de, supuestamente el ministerio de danza. Eso no es danza, eso es coreografía.
Da tristeza ver hoy en día en congregaciones, hermanos, donde hasta niñitos de 7, 8, 9 años están bailando con sus trapitos, va de bailar. Supuestamente son ministerio de danza. Eso no es danza. Y si es danza, pero en la carne, no en el espíritu. ¿Cómo visten a los niños? Visten a las niñas con unos sus pantaloncitos, hermanos, transparentes. Las mujeres en las iglesias con vestidos transparentes, hermano, y su pantalón debajo, bendito sea Dios, bien pintada. Y ahí están, va de danzar. A la hora que está la cadena de coro, ellas están, va de danzar. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque no hay palabra que los confronte, no hay palabra que los haga entender. Conozco pastores, hermanos, que son maestros en teología, licenciados en teología, y tienen bailarinas en las iglesias. Y yo digo, pues, ¿dónde está tanto estudio? Pues, ¿dónde queda tanto conocimiento? Hace unos días fui a predicar a una actividad. El pastor me llamó y me dijo, hermano, yo quiero que usted venga a predicar. Me invitó a comer antes de la predicación y me dijo, mire, hermano, dijo, yo soy licenciado en teología, aquí y allá, y esto y el otro. Y me preguntó qué grado tenía yo de estudio. Pues ahí medio le comenté, porque a mí no me gusta andar diciendo qué grado tengo de estudio. Eso creo que no beneficia. Y de repente me dice el hombre, mire, yo soy estricto, yo predico la sana doctrina, y por eso lo invité a usted a predicar. Porque a mí me gusta la sana doctrina, y yo predico la sana doctrina. Y yo dije, gloria a Dios. Cuando llego al templo, hermanos, donde este hombre pastoreaba, un templo grande, hermano, de muchas personas, me dio tristeza ver cómo andaban las diaconisas. Las diaconisas con unas falditas cortitas arriba de la rodilla, apretaditas, se les marcaba por delante y por detrás, con unos sus tremendos tacones, hermanos, unas grandes argollas en las orejas. Cuando Proverbios 11:22 dice que solamente a los marranos les ponen aretes en el hocico. Bendito Dios. Y andaban las diaconisas, hermano, bien depiladas, con la cara pintada. Y yo dije, pues entonces, ¿dónde está la sana doctrina? Y de repente empezó la cadena de coro. Y empezaron como 7 jovencitas a bailar con unos sus pañales y a danzar. Mientras estaba la cadena de coro, ellas van a bailar con unas sus panderetas y unos sus trapitos ahí bailando. Y yo dije, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues yo pensé que esto era un templo, pero más bien parecía discoteca donde estaban las muchachas bailando. Hermano, bendito sea Dios. Y cuando me dieron el tiempo para predicar, empecé a predicar, papá, y a reprender el pecado de estas bailarinas. ¿Saben qué fue lo más alegre, hermano, que pasó en esa actividad? Que muchas de las bailarinas, de las que estaban danzando con sus panderetas, pasaron a reconciliar al altar. Porque es ahí donde la palabra se tiene que predicar. Es ahí donde el varón de Dios no tiene que tener miedo. Es ahí donde el hombre de Dios tiene que amarrarse los pantalones y predicar la palabra tal y como cual. No importa que te odien, que te aborrezcan, pero es ahí donde la palabra se tiene que predicar. Porque es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, es la palabra la que limpia, es la palabra la que santifica, es la palabra la que nos alumbra. Bendito sea Dios. La esencia número 1 que no debe de hacer falta en la congregación es la palabra de Dios. Es la verdadera palabra de Dios. La otra esencia y la segunda esencia, y gracias a Dios que el agua nos dio tiempo. La segunda esencia que no debe de hacer falta en el templo, primeramente, la palabra de Dios. La segunda esencia que no debe de hacer falta es el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? ¿Tienes garantía que tienes el Espíritu de Dios? Que hables de la Biblia no quiere decir que tú tienes Espíritu de Dios. Que cantes alabanza, eso no quiere decir que tú tienes el Espíritu de Dios. Que ores, que ayunes, eso no quiere decir que tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro fariseos que ayunaban? Encuentro fariseos que diezmaban. Encuentro fariseos que oraban, pero no tenían el Espíritu de Dios. Y hay gente que cree que porque ora, cree que porque canta, piensa que tiene el Espíritu de Dios. No te equivoques, hermano.
Pastores que piensan que porque tienen un título, 2 títulos, 3 títulos, 4 títulos, piensan que tienen el Espíritu de Dios. No. ¿Se acuerda lo que le dijo Dios a aquel pastor de la iglesia de Apocalipsis? ¿Se acuerda lo que le dijo Dios? Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y es que cuando la persona no tiene el Espíritu de Dios, esta persona está muerta. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice que la persona cuando está en pecado está muerta en sus delitos y pecados. Es decir, que una persona que está en fornicación, una persona que está en adulterio, una persona que está en la idolatría, una persona que le gusta robar, que le gusta mentir, a esta persona no tiene el Espíritu de Dios. Y esto era lo que Dios me decía. Estas 2 esencias no deben de faltar en los templos: la palabra y el Espíritu de Dios. Mira cómo está la gente cuando no tiene el Espíritu de Dios. Está muerta en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 37. Bendito sea Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Bendito sea Dios. 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Dile a estos huesos secos que escuchen palabra de Dios. Que escuchen la palabra de Dios estos huesos secos. Hoy los templos están llenos de huesos secos. Hoy los altares están llenos de huesos secos. ¿Quiénes son esos huesos secos? Hermanos, aquí hay gente que está en los altares, que canta, que predica, que habla lengua, que profetiza, pero no tienen el Espíritu de Dios. Huesos secos son aquellas congregaciones donde las hermanas se pintan la cara, se cortan el pelo, bendito sea Dios, se arrancan las cejas, se ponen pantalones las hermanas. Estos son huesos secos, donde no hay palabra de Dios, están secos en gran manera, dice la Biblia. Pero ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Profetízales. ¿Y qué significa profetizar? Significa declarar la palabra de Dios, porque toda esta palabra es profecía y es inspirada por Dios. Cuando tú predicas esta palabra, está dando una profecía. Incluso dice el apóstol Pedro que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú abres tu boca para declarar la palabra, te estás volviendo un profeta de Dios. Porque todo esto es profecía. ¿Y a qué mandó Dios a Ezequiel, a esos huesos secos? A que les predicara la palabra, a que les diera la palabra. Porque es la palabra la que da vida, es la palabra la que da vida. ¿Sabes por qué te gusta la masturbación? ¿Sabes por qué te gusta la masturbación? Porque estás muerto en delitos y pecados. Estás hueso, eres un hueso seco que estás en un templo. ¿Sabes por qué ya no te gusta doblar rodillas? Porque ya tienes los huesos secos, bendito sea Dios. Pero no solo eso. Capítulo 5 de Ezequiel 37:5. Así dijo Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu sobre vosotros y viviréis. ¿Qué era lo que no tenían estos huesos secos? Espíritu de Dios. ¿Y quiénes representan estos huesos secos? Representan el pueblo de Israel.
Ahora no solamente el pueblo de Israel representa la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas, hermanos, congregaciones que están llenas pero puros huesos secos? Por eso usted mira congregaciones hoy en día donde los hermanos no comen marrano, donde los hermanos guardan el sábado. Pero ¿de qué sirve que guarden el sábado si el día domingo están jugando pelota en un campo? ¿De qué sirve que la hermana no guarde el sábado? ¿De qué sirve que la hermana guarde el día sábado? Bendito sea Dios, si anda con la cara pintada, si anda empantalonada. Ahora sí, como dijo Jesucristo, hipócritas. Mire cuántos pastores que son huesos secos, pastores que se supone que predican sana doctrina. Mi hermanos, hay congregaciones que predican supuestamente la sana doctrina, pero qué vergüenza que celebran el Día de la Madre, celebran el Día del Padre, celebran el Día del Niño, celebran Navidad y cuánta basura del diablo, y se supone que predican la sana doctrina. No, no predican la sana doctrina, simplemente son huesos secos. Si tú te congregas en una iglesia donde el pastor celebra Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, ese pastor está muerto. Bendito sea Dios. Así dijo Jehová el Señor: a estos huesos, he aquí yo hago entrar en ustedes espíritu de vida y viviréis. 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 7. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor en los huesos, se juntaron cada uno hueso con hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso es lo que pasa hoy en día en muchas congregaciones. El hermano está en el altar, tocando la guitarra, predicando la palabra. Bendito sea Dios, algunos hasta profetizando. Alabado Jesús. Algunos son líderes, son diáconos, son pastores, son evangelistas, pero le falta la esencia importante, que es el Espíritu Santo de Dios. Estos huesos ahí estaban, ya tenían carne, ya tenían, bendito sea Dios, carne, tenían tendones, tenían todo, pero le faltaba la esencia más importante, que era el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué sirve que cantes bonito? ¿De qué sirve que te sepas la Biblia de pasta a pasta si no tienes la esencia más importante, que es el Espíritu Santo de Dios? Por eso, hermana, si te congregas en esas iglesias de los Estados Unidos que se llaman Jesús solo, donde hacen a un lado al Padre y hacen a un lado el Espíritu Santo, estas iglesias son huesos secos. Estos están más perdidos que el diablo, estos están endemoniados. Si tú vas a una iglesia, bendito sea Dios, donde para ellos no existe el Padre ni existe el Espíritu Santo, sino solamente Jesús, por eso se llaman Jesús solo. Estos son huesos secos, estos no tienen el Espíritu de Dios, y dice la Biblia que todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tiene perdón de pecados. Si tú vas a una iglesia de Jesús solo, hermano, salta de ese lugar. Esos son huesos secos. Esos son huesos secos. El mismo el apóstol Juan dijo que el que tiene al Padre tiene al Hijo. El que niega al Hijo también niega al Padre. Y este está muerto, dice la Biblia. No tiene vida permanente en él. La Biblia dice que mientras a Esteban lo estaban matando a pedradas, dice que Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios. Y cuando levantó los ojos al cielo, vio al Padre, vio a Jesucristo. Bendito sea Dios. Y estos hijos del diablo niegan la existencia del Padre, niegan la existencia del Espíritu Santo de Dios. Alabado Jesús. Bendito sea Dios, pero le faltaba espíritu. Capítulo 9. Y me dijo, profetiza espíritu. Profetiza, hijo de hombre.
y di espíritu. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran manera. ¿De qué sirve que tengas conocimiento de Biblia si no tienes el Espíritu de Dios? ¿De qué sirve entonces? A veces el pastor se preocupa para tener bonitos grupos en el altar. Se preocupa para que hayan pastores o que hayan, qué sé yo, evangelistas, gloria a Dios. A veces el pastor se preocupa para tener flores en el altar, el tecladista, baterista, y está bien. Pero la esencia más importante en una casa de oración no es el tecladista, ni las flores, ni la ofrenda, ni nada de eso, no. La esencia número uno que en el templo no debe de faltar es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Mire cómo estaban los huesos secos, estaban muertos. Y cuando empezaron a vivir, dice que ya tenían carne, tenían tendones, tenían todo. Pero a estos huesos les faltaba el Espíritu Santo de Dios. Y así hay gente hoy en día en los altares, bendito sea Dios, que cantan, que predican, que profetizan y que hacen cualquier cosa. Pero les falta el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué cree usted que hay hermanitas que todavía se ponen los pantaloncitos? Y a veces son hasta mujeres de predicadores, mujeres de pastores. Bendito sea Dios. Da vergüenza ver una mujer de un predicador empantalonada. Y se supone que el siervo también predica. Lo que pasa es que a los dos les hace falta Espíritu de Dios. Hermano, si tu mujer se pone pantalones, ¿sabes qué? Mejor ponte las faldas de tu mujer. Sin vergüenza, alcahueta, instrumento del diablo. Esto es lo que necesitamos, hermano, en estos tiempos finales. Estas dos esencias no deben de faltar en un templo: la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 en adelante, encontramos una historia preciosa. Encontraron, dice la Biblia, a unos discípulos que andaban predicando la palabra. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que estos discípulos andaban predicando, y cuando los apóstoles le preguntan si habían recibido el Espíritu de Dios, ¿sabe qué dijeron estos discípulos? Ni siquiera sabemos si eso existe. Y eso es lo que a mí me da tristeza, que estos muchachos andaban predicando la palabra. ¿Te das cuenta? Andaban predicando, pero no tenían el Espíritu de Dios. Esto me está dando a entender que hoy en día hay predicadores, hoy en día hay gente que canta, hoy en día hay gente que hace cualquier cosa en el templo. Hermano, sí, pero le falta la esencia primordial, lo que da vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Por cierto, ¿tú no tienes el Espíritu de Dios? ¿Tú crees que lo tienes? ¿Cómo puedo saber si lo tengo, el Espíritu de Dios? (14:23) del Evangelio de Juan. Dice que el Espíritu de Dios, hermano, en el capítulo 14, versículo 16-13 de Juan, Evangelio de Juan 16-13, dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es decir, que cuando yo tengo el Espíritu de Dios, Él es el que me guía a la verdad. Cuando yo quiero hacer algo malo, el Espíritu me dice no, y me guía para lo bueno. Cuando yo quiero hablar cosas mentiras o cosas malas, es el Espíritu el que me guía y me dice no lo hagas. Característica número 2 de alguien que tiene el Espíritu de Dios: guarda la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 14:23 dice: si me amáis y si tenéis el Espíritu de Dios, guardáis mis palabras. ¿Por qué esta gente oye la palabra, no la guarda? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué la gente, en vez de apartarse de lo malo y hacer lo bueno, se molestan? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Estas son las dos características, las dos esencias de lo que nunca debería de faltar en los templos. La esencia número 1, la palabra. Esencia número 2, el Espíritu de Dios.
Así que mi hermano, si a ti te gusta andar en cosas malas, te gusta mentir, robar, violar, no sé, secuestras, robas, mientes, adulteras, fornicas, tú no tienes el Espíritu de Dios. No tienes el Espíritu de Dios. Aunque te llames líder, aunque te llames diácono, aunque te llames pastor, pero si te gusta la pornografía, la fornicación, el adulterio, simplemente no tienes el Espíritu de Dios. Pero hoy le puedes decir a Dios que te lo dé. Recuerda, en el Evangelio de Juan dice que un mundano no puede recibir el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios solamente entra en una persona que se guarda, que se consagra para Dios, porque dice la Biblia que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Así que estas son las dos esencias que no deberían de faltar en los templos. Gracias a Dios que la lluvia ha arreciado, pero se nos permitió haber compartido la palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y hasta mañana, si Dios así lo permite. Así que bendiciones a todos.